Hola chicos, en este video les voy a explicar la actividad número 9, que al igual que la anterior tiene que ver con algunos ejercicios que les servirán para su examen de ingreso a bachillerato y que además de esto pues contará como actividad para la materia. Van a ser 3 ejercicios de los cuales posteriormente les subiré una actividad de otros que ustedes tendrán que resolver muy parecidos a estos que voy a explicar. Y bueno, este que está aquí como número 6 nos habla acerca de una suma. Nos pregunta cuál es el resultado de x a la 3 menos 2x más 3 más 3x a la 2 más 6x menos 2. Aquí para resolver esta operación, lo primero que tenemos que hacer es identificar lo que son los términos semejantes. Y para eso, bueno, por aquí les voy a escribir una definición o bueno, cuáles son las características para que términos sean semejantes. Para que dos términos, o pueden ser más, sean semejantes, tienen que tener la misma letra y el mismo exponente. Si eso sucede, entonces yo podré simplificarlos. ¿Qué quiere decir simplificarlos? Sumarlos o restarlos dependiendo de los signos que estos términos tengan. Por ejemplo, aquí en esta suma que tengo, observo que tengo aquí, en este primer paréntesis, hay 3 términos, x a la 3, menos 2x y más 3. Entonces, yo tengo que identificar cuáles de estos términos son semejantes a estos que tengo por acá. Entonces, nos vamos con el primero, x a la 3. Yo identifico que en estos términos del segundo paréntesis no hay ninguno que sea x a la 3. Por lo tanto, este término no tiene ninguno semejante. Me voy con el siguiente, menos 2x. Y bueno, si ese no tiene ninguno semejante, voy a escribirlo de una vez como el resultado. Si no tiene ninguno semejante, a fuerzas ese término va a aparecer en el resultado. Entonces, en esa suma estará el x a la 3. Ahora, bueno, me puedo ir en orden, que es lo más conveniente de los exponentes. Por ejemplo, el exponente más grande es 3. E identifico cuál es el otro que sigue. En este caso, el x a la 2. Pero observo que únicamente tengo x a la 2 en el segundo paréntesis. No hay en el primero. Por lo tanto, aquí pues no puedo simplificarlos, no puedo sumarlo ni restarlo con ningún otro. Por lo tanto, ese término también debe de aparecer en mi respuesta. 3x a la 2. Ahora me voy con el x a la 1. Porque es x a la 1. Cuando una letra no tiene exponente, significa que está elevado a la 1. Nunca se escribe ese exponente. Entonces, aquí identifico que sí hay semejantes en los dos paréntesis. Aquí tengo menos 2x y aquí tengo 6x. Entonces, ahí puedo operar esos términos. Puedo, en este caso, como son signos diferentes, lo que voy a hacer es una resta. Si tuvieran los mismos signos, tendría que hacer una suma. En este caso, entonces, signos diferentes resto. Tengo 6x positivo menos 2x. Esto me da como resultado 4x. 6 menos 2, 4x. Entonces, en mi respuesta tendrá que aparecer más 4x. Ahora, hay dos términos que no tienen letra. En este caso se llaman términos independientes y esos también son semejantes. Es decir, que también los puedo operar, sumar o restar dependiendo de sus signos. Tengo más 3 y tengo menos 2, entonces aquí lo que voy a hacer también es una resta. Signos diferentes tengo que restar, en este caso me da 1 positivo. Entonces, ese es el otro término que estará en mi resultado. Entonces, les repito, únicamente puedo sumar o puedo restar los términos semejantes si tienen la misma letra y el mismo exponente. Si hay términos que aparezcan, como en este caso el x a la 3 y el 3x al cuadrado, que no tengan otro semejante, entonces aparecerán exactamente igual en mi resultado. El siguiente ejercicio nos habla acerca de una ecuación. Este tema lo tuvieron que haber visto en primer grado, retomarlo en segundo. Y bueno, es claro que también en su examen de ingreso a bachillerato, por ahí tendrán alguna pregunta que contestar relacionada con las ecuaciones. En este caso, pues esta es la ecuación que me están dando. Hay que acordarnos que una ecuación
es una igualdad. Es decir, que lo que está de un lado siempre aparece el signo igual. Lo que está del lado izquierdo es exactamente lo que está del lado derecho. Es como si tuviéramos una balanza. Entonces, ¿qué significa resolver la ecuación? Tengo que encontrar cuánto tiene que valer x para que lo que esté del lado izquierdo sea exactamente igual que lo que está del lado derecho. En este caso, tengo un número afuera de un paréntesis. En las ecuaciones ya se utilizan los paréntesis para indicar una multiplicación. Ya no se utiliza el signo de por, esa X, porque aquí ya tenemos letras. Entonces, en este caso, lo primero que tengo que hacer es resolver esta multiplicación. Entonces aquí, este 5 que está fuera del paréntesis va a multiplicar al 2x y va a multiplicar al menos 2. En este caso, 5 por 2x nos da 10x. 5 veces un 2x, pues nos da 10x. Ahora, 5 por menos 2, cuando yo multiplico un número positivo por un número negativo, el resultado me da negativo. Entonces, 5 por menos 2 me da menos 10. Y todo lo demás lo escribo exactamente igual. Ahora, en ecuaciones, puedo utilizar un procedimiento que se llama operaciones inversas. La operación inversa de la suma es la resta y de la multiplicación la división. Entonces, en este caso, comúnmente los términos que tienen letras, que también se les conoce como términos desconocidos, regularmente yo los mando del lado izquierdo de la ecuación o del lado izquierdo de la igualdad. Y los números o los términos conocidos, que son los que no tienen letra, se van del lado derecho. Entonces, primero identifico cuáles términos son desconocidos. En este caso, el 10x y el 3x. Por lo tanto, esos dos deben de estar del lado izquierdo. Si el término no lo tengo que mover, pasa exactamente igual con su mismo signo. Si no tiene signo, significa que es positivo. Comúnmente cuando es el primer término, pues no se le pone si es positivo, no se le pone el signo de más. Ahora, el que tengo que mover es el 3x del lado izquierdo. Si yo lo tengo que mover, lo muevo utilizando su operación inversa. Aquí también este es positivo, como es el primero después del signo igual, no se escribe. Entonces, si está positivo, yo lo cambio del lado izquierdo como negativo. Y listo, son los dos términos que tengo con letra, entonces pongo el signo de igual. Ahora me voy con los términos conocidos. Menos 10 y 11. El 11 ya está del lado derecho, entonces pasa exactamente igual, positivo. El que tengo que mover es el menos 10. Si está negativo, lo paso a positivo. Entonces me queda más 10. Posteriormente ya puedo hacer estas operaciones. Aquí ya tengo términos semejantes, como en el ejercicio anterior. Es decir, que yo los puedo simplificar haciendo una suma o una resta dependiendo de los signos que estos tengan. En este caso tengo más 10 y menos 3, por lo tanto tengo que restarlos. Me queda 7x y del lado derecho tengo 11 más 10. Los dos son positivos, por lo tanto tengo que sumarlos. Por último, un número junto a una letra significa que se están multiplicando. Entonces, como yo quiero saber el valor de x, ese 7 que está multiplicando la x, lo voy a pasar dividiendo del lado derecho. Entonces, finalmente hago esta división, 21 entre 7, me da 3. Este es el valor de x. Entonces, aquí en este caso la respuesta sería el inciso D. En el anterior me faltó comentarles que la respuesta correcta sería el inciso A. Y el último, factorización. Antes de resolver el ejercicio, voy a explicar a qué se refiere factorizar. Se pueden factorizar números o se pueden factorizar términos. En este caso yo tengo términos, pero voy a iniciar explicando a qué se refiere factorizar con números. Por ejemplo, el 15 yo lo puedo factorizar como 5 y 3. ¿Qué significa factorizar? Factorizar significa descomponer un número o un término en diferentes factores. Y un factor o factores son números que se estén multiplicando. Por ejemplo, si yo tengo la multiplicación de 5 por 3, 5 y 3 son los factores, por eso se le denomina factorización. Es decir, que yo tengo que descomponer un número o un término en factores, es decir, en números o términos que se multiplican. Ejemplo, si yo quisiera factorizar 20,
pudiera ser como 10 y 2, o pudiera ser como 5 y 4, porque esos dos números o esos pares de números multiplicados me dan 20. Ahora, cuando yo estoy hablando de términos, en este caso es x al cuadrado más 2x, yo tengo que ver qué tienen en común los dos. En este caso, por ejemplo, se pudieran confundir con ese 2, pero eso no es algo en común porque este 2 es el exponente y este 2 se llama coeficiente. Si se fijan, pues uno aparece a la derecha, la parte de arriba, y el otro a la izquierda. Entonces, eso no tiene nada que ver, no es lo mismo. Por lo tanto, no es algo que tengan en común. Lo que tienen en común es que los dos tienen x. Entonces, yo puedo sacar fuera del paréntesis una x, al igual como lo hice con los números. Y yo tengo que ver x por cuánto me daría x al cuadrado, que es el primer término que tengo. Y entonces aquí sería x. X por x me da x al cuadrado. Y x por cuánto me da 2x, x por 2. Entonces aquí yo ya factoricé estos dos términos en estos dos factores. Si yo multiplico esto, me da lo que yo tenía en un principio. La respuesta aquí sería el inciso B. Aunque en el inciso no le pusieron paréntesis a la X, pues no es necesario. Es exactamente lo mismo. Entonces ustedes tendrán que resolver unos ejercicios muy parecidos a estos que acabo de explicar.